Hola a todos, bienvenidos a Nombre del Canal. Hoy les traigo un tema fascinante y profundamente relevante, la profecía más impactante del libro de Daniel. ¿Qué nos revela para hoy? A lo largo de este video, exploraremos algunas de las visiones más impresionantes que Daniel recibió, visiones que no solo revelan el futuro, sino que nos invitan a reflexionar sobre nuestro presente y el propósito de nuestra vida. La profecía de Daniel ha sido objeto de estudio durante siglos y sigue siendo una de las enseñanzas más intrigantes de la Biblia. Estas visiones que Daniel recibió cuando estaba cautivo en Babilonia ofrecen una perspectiva única sobre los imperios que dominarían el mundo y, lo más importante, sobre el reino eterno de Dios, que prevalecería sobre todos ellos. Pero, ¿por qué es tan relevante este mensaje hoy? Bueno, aunque estas profecías fueron dadas hace más de 200 años, las lecciones que nos enseñan siguen siendo vitales para entender nuestra situación actual, especialmente en un mundo donde las naciones y los imperios siguen cambiando, pero la promesa del reino de Dios sigue firme. En este video, no solo analizaremos las visiones de Daniel, sino también cómo se aplican a nuestra vida diaria y a los tiempos que estamos viviendo. Así que, si estás listo para un viaje profundo a través de la profecía bíblica y cómo podemos aplicar sus enseñanzas hoy, quédate con nosotros hasta el final. Te aseguro que descubrirás algo que cambiará tu perspectiva. Ahora, para poder comprender completamente estas visiones tan impactantes, es fundamental que entendamos primero el contexto histórico en el que Daniel recibió estas revelaciones. Hablemos un poco sobre quién fue Daniel y cuál era la situación en Babilonia cuando recibió estas visiones. Para comprender completamente las profecías de Daniel, es crucial entender quién era él y cuál era el contexto en el que vivió. Daniel fue un joven judío que vivió en el siglo VI a.C. Durante este tiempo, el pueblo de Israel había sido conquistado por el imperio babilónico y muchos de los israelitas, incluidos Daniel y sus amigos, fueron llevados cautivos a Babilonia. Este evento, conocido como el cautiverio babilónico, marcó un giro significativo en la historia del pueblo de Dios. Daniel, a pesar de estar en un entorno pagano, se destacó por su sabiduría, integridad y fidelidad a Dios. Fue seleccionado para servir en la corte del rey Nabucodonosor, el monarca más poderoso de la Babilonia de esa época. Su posición en la corte le permitió tener acceso a los secretos del reino, pero también lo expuso a la presión de adaptarse a una cultura completamente distinta a la suya. Sin embargo, Daniel nunca comprometió sus principios y siempre mantuvo su fe en el Dios de Israel. Lo interesante de Daniel es que, además de ser un joven fiel, Dios lo eligió para revelarle misteriosas visiones sobre el futuro del mundo. Daniel no solo fue un profeta, sino también un hombre de oración profunda que intercedió constantemente por su pueblo. Sus visiones no eran meramente sueños personales, sino mensajes divinos destinados a toda la humanidad. Para entender las profecías de Daniel, es fundamental comprender el contexto histórico en el que se desarrollaron. Babilonia, en tiempos de Daniel, era el imperio más poderoso de la región. Nabucodonosor, su rey, había conquistado varias naciones, incluida Israel, y había exiliado a miles de judíos, entre ellos a Daniel. La Babilonia que Daniel conoció era una ciudad imponente, famosa por sus murallas y jardines colgantes, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Sin embargo, aunque Babilonia era una gran potencia, no sería eterna. La historia de la humanidad, según Daniel, estaría marcada por el ascenso y la caída de imperios, cada uno más grande que el anterior, hasta llegar al último y definitivo reino, el reino de Dios. Las profecías de Daniel, por tanto, no solo reflejan los eventos de su tiempo,
sino que también predicen el futuro de las naciones. ¿Por qué es importante entender este contexto histórico? Porque las profecías de Daniel no surgieron en un vacío. Fueron dadas a un hombre que vivió en tiempos de incertidumbre, opresión y cambios drásticos. Él y su pueblo vivían bajo el dominio de una nación extranjera, sin saber qué les deparaba el futuro. Hoy, nosotros también vivimos en un mundo que cambia rápidamente, y las lecciones que Daniel aprendió pueden servirnos como guía en nuestros propios tiempos de incertidumbre. Además, las visiones que Daniel recibió no solo se referían a su tiempo, sino que también abarcan grandes períodos de la historia mundial hasta el tiempo del fin. Por lo tanto, conocer el contexto en el que estas profecías fueron dadas nos ayuda a comprender cómo se conectan con los eventos que ya han ocurrido y con los que aún están por venir. La visión de la estatua, Daniel 2. El sueño de Nabucodonosor. En el capítulo 2 de Daniel, el rey Nabucodonosor tiene un sueño inquietante que lo deja desconcertado. En su sueño, vio una enorme estatua formada por diferentes materiales. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro y los pies de hierro mezclado con barro. El rey intentó que sus sabios, astrólogos y magos interpretaran el sueño, pero ninguno de ellos pudo hacerlo. Fue entonces cuando, desesperado, Nabucodonosor ordenó la ejecución de todos los sabios del reino. Sin embargo, Dios reveló a Daniel el contenido y el significado de ese sueño en una visión nocturna. Fue así como Daniel, confiando en la sabiduría divina, se presentó ante el rey y le dio la interpretación de su sueño. Esta revelación no solo fue crucial para salvar a los sabios del reino, sino también para dar una visión profética de los eventos futuros que darían forma a la historia humana. La interpretación de Daniel explicó al rey que la estatua representaba una sucesión de imperios que dominarían el mundo. Cada parte de la estatua simbolizaba un imperio diferente, y la piedra que destruye la estatua era el reino eterno de Dios, que finalmente reemplazaría a todos los reinos terrenales. 1. La cabeza de oro. Daniel le dijo a Nabucodonosor que la cabeza de oro representaba a Babilonia, el imperio que Nabucodonosor gobernaba. Babilonia era el más grande y glorioso de todos los imperios que aparecerían en la visión. De hecho, Nabucodonosor se sentía como el rey supremo, y Dios le reveló a Daniel que su imperio sería el primero en esta serie de imperios que dominarían la historia mundial. 2. El pecho y los brazos de plata. El siguiente imperio representado por la estatua era el imperio medo-persa, que surgiría después de Babilonia. Este imperio, aunque poderoso, sería inferior al de Babilonia, simbolizado por la plata en la estatua. El imperio medo-persa tomó el control del mundo conocido después de la caída de Babilonia, liderado por figuras como Ciro el Grande. 3. El vientre y los muslos de bronce. Este segmento representaba el imperio griego, que sucedería al imperio medo-persa. El imperio griego, bajo el liderazgo de Alejandro Magno, expandió su dominio hasta el punto de abarcar gran parte del mundo conocido. El bronce simboliza la gran extensión de poder de los griegos, que llevaron la cultura helénica a muchas partes del mundo. 4. Las piernas de hierro. Las piernas de hierro simbolizan el Imperio Romano, que surgió después del Imperio griego. Roma fue conocida por su imponente poder militar, y el hierro en la estatua refleja la dureza y la resistencia de este imperio. El Imperio Romano se expandió enormemente y tuvo una influencia profunda sobre el mundo occidental, especialmente en lo que respecta a la legislación, la arquitectura y la cultura. 5. Los pies de hierro mezclado con barro.
La última parte de la estatua representa un imperio dividido, con una mezcla de fuerza y fragilidad. Este imperio, a menudo interpretado como el Imperio Romano en su fase posterior, estaría marcado por la división y la debilidad. Aunque los imperios terrenales aún tendrían influencia, estarían fragmentados y corrompidos, incapaces de mantenerse unidos. La piedra que destruye la estatua. La visión culmina con la aparición de una piedra que, sin ser tocada por mano humana, destruye toda la estatua. La piedra representa el reino eterno de Dios, que finalmente vencería y reemplazaría todos los reinos terrenales. Este reino de Dios no sería destruido ni se dividiría, sino que sería eterno, estableciendo la soberanía divina sobre el mundo entero. La piedra, después de destruir la estatua, se convierte en una montaña que llena toda la tierra. Relevancia para el mundo actual. Lo interesante de esta profecía es que, aunque los imperios mencionados ya han surgido y caído a lo largo de la historia, la promesa del reino de Dios sigue vigente. Cada uno de estos imperios tuvo un impacto significativo en la historia del mundo, pero ninguno de ellos fue eterno. Hoy vivimos en un mundo marcado por gobiernos y sistemas que, al igual que la estatua, son temporales y sujetos al cambio. La profecía de la estatua nos recuerda que, por más poderosos que sean los sistemas políticos y económicos de nuestro tiempo, el reino de Dios es el único que perdurará. Esta verdad nos invita a poner nuestra esperanza no en los reinos humanos, que siempre están sujetos a la caída y la transformación, sino en el reino eterno, que es firme, seguro y eterno. ¿Qué podemos aprender de esta visión para nuestra vida diaria? En primer lugar, nos recuerda que la historia está en las manos de Dios. Aunque los imperios del mundo pasen, Él sigue siendo soberano sobre todo. En tiempos de incertidumbre o de dificultades, podemos confiar en que el reino de Dios no será derrotado. Vivir con esta certeza cambia nuestra perspectiva y nos invita a enfocarnos en lo que realmente importa, nuestra relación con Dios y nuestra esperanza en su reino eterno. Los 4 animales, Daniel 7, la visión de los 4 animales. En Daniel 7 encontramos una visión completamente diferente a la de la estatua en el capítulo 2. En lugar de una imagen fija de una estatua, Daniel ve una serie de 4 animales que surgen del mar. Esta visión ocurre en un sueño, y mientras se desarrolla, Daniel se ve cada vez más intrigado por los poderosos seres que está presenciando. Cada uno de estos animales representa un imperio, al igual que la estatua, pero la naturaleza de los animales agrega un componente adicional de simbolismo y poder. Los animales son los siguientes. 1. El león con alas de águila. Este animal representa el imperio babilónico, similar a la cabeza de oro de la estatua. El león es un símbolo de fuerza y poder, y sus alas de águila indican rapidez y dominio sobre grandes territorios. La imagen de este animal muestra la supremacía inicial de Babilonia, que bajo Nabucodonosor conquistó vastas regiones rápidamente. 2. El oso levantado de un lado. El segundo animal es un oso que tiene un aspecto peculiar. Está levantado de un lado, lo que sugiere que es un imperio más desigual en su poder. Este animal representa al imperio medo-persa, que a diferencia de Babilonia se caracterizó por una gran fuerza militar, pero también por una gran complejidad interna debido a la combinación de las dos culturas, la medo y la persa. El oso, con su fuerza y su forma desigual, refleja esta naturaleza dual. 3. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas. El tercer animal es un leopardo, que en contraste con el oso es mucho más ágil y rápido. Este leopardo tiene 4 alas y 4 cabezas, lo que simboliza la velocidad de expansión del imperio griego bajo Alejandro Magno.
Tras la muerte de Alejandro, el imperio se dividió en 4 partes, lo que se refleja en las 4 cabezas del leopardo. La rapidez con que los griegos conquistaron el mundo conocido se expresa claramente en esta figura. 4. El cuarto animal indescriptible. El último animal es el más aterrador de todos. Es un ser gigantesco, con dientes de hierro y 10 cuernos. Daniel describe este animal como terrible y espantoso, lo que sugiere la increíble brutalidad y poder de este imperio. Este cuarto animal representa el imperio romano, que como el hierro tenía una enorme fuerza militar, capaz de someter a casi todo el mundo conocido en su época. Los 10 cuernos representan 10 reyes que surgirían de este imperio, una referencia a las divisiones del imperio romano y sus sucesores. El pequeño cuerno y el anticristo. En la misma visión, Daniel también ve surgir un pequeño cuerno de entre los 10 cuernos del cuarto animal. Este cuerno pequeño se describe como una figura que desafía a Dios y persigue a los santos o al pueblo de Dios. Este pequeño cuerno es una representación del anticristo, una figura que se opondrá a Dios y a su pueblo en los últimos tiempos, antes de la venida del reino de Dios. El anticristo, según la interpretación cristiana, será una figura de poder que se levantará en los últimos días, desafiando a Dios y persiguiendo a los creyentes. Esta parte de la visión es clave porque nos recuerda que, aunque el mal pueda parecer triunfar por un tiempo, el juicio de Dios será inevitable. El pequeño cuerno representa la oposición más feroz que el pueblo de Dios enfrentará, pero la victoria final será de Dios. El juicio divino y la victoria del reino eterno. A medida que la visión de Daniel continúa, se le muestra un tribunal celestial donde Dios, el anciano de días, se sienta para juzgar a las naciones y los imperios. En ese juicio, el pequeño cuerno es derrotado y el dominio de los imperios terrenales llega a su fin. En lugar de los poderosos reinos humanos, el reino de Dios será establecido para siempre. Este reino de Dios será dado a los santos del Altísimo, es decir, al pueblo de Dios, que reinará con él en un reino eterno, sin fin ni destrucción. La victoria del reino de Dios es una de las ideas más centrales en la profecía de Daniel y se refiere a la soberanía de Dios sobre todos los reinos de la tierra. Este reino es el mismo que vimos en la visión de la estatua, Daniel 2, donde una piedra destruye la estatua y crece hasta llenar toda la tierra. En ambos casos, el mensaje es claro. Los imperios humanos, por poderosos que sean, no tienen última autoridad. Dios es el soberano y su reino prevalecerá. Relevancia para los días de hoy. Aunque la profecía de Daniel se refiere principalmente a imperios que ya han surgido y caído, el mensaje sigue siendo relevante para nosotros hoy. En la actualidad, vivimos en un mundo donde los sistemas políticos, las economías y las naciones continúan cambiando y enfrentándose entre sí. Al igual que en tiempos de Daniel, muchos de estos sistemas están dominados por el poder humano y a veces parecen inquebrantables. Sin embargo, la visión de Daniel nos recuerda que ningún poder terrenal es eterno. Todos los reinos humanos llegarán a su fin y el reino de Dios, con justicia y paz, prevalecerá. Esto nos llama a poner nuestra esperanza no en las instituciones humanas, que son imperfectas y temporales, sino en el reino eterno de Dios. Vivir con esta perspectiva nos da la fuerza para enfrentar las dificultades del presente, sabiendo que al final Dios tendrá la victoria. Al igual que Daniel, debemos mantener nuestra fe firme, incluso cuando parezca que las fuerzas del mal están ganando terreno. Vivir con la esperanza de que el reino de Dios es eterno y triunfará, sobre todo, es una fuente de consuelo y motivación para perseverar.
Debemos vivir como ciudadanos del reino de Dios, no de este mundo, y recordar que, aunque los reinos humanos sean poderosos, nuestra verdadera ciudadanía está en los cielos. La profecía de las 70 semanas, Daniel 9, la oración de Daniel y la respuesta divina. El capítulo 9 de Daniel nos presenta un momento clave en la vida del profeta, su oración intercesora por el pueblo de Israel. Al darse cuenta de que el tiempo de cautiverio en Babilonia estaba llegando a su fin, Daniel se postra ante Dios y ora con fervor, buscando la misericordia divina para su nación. En su oración, Daniel reconoce la desobediencia del pueblo y clama por el perdón de Dios, confiando en su fidelidad. Es en este contexto de humillación y arrepentimiento cuando el ángel Gabriel se le aparece a Daniel con una respuesta celestial, anunciando una profecía que cambiaría la historia de la humanidad, las 70 semanas. La profecía de las 70 semanas es una de las más complejas y enigmáticas de todo el libro de Daniel, pero también es crucial para entender el plan redentor de Dios. La profecía de las 70 semanas. Gabriel le explica a Daniel que el tiempo está dividido en 70 semanas, o 70 de semanas, que representan un periodo específico de la historia de Israel. Cada semana es interpretada generalmente como un periodo de 7 años, por lo que las 70 semanas representan un total de 490 años. Este periodo está marcado por eventos clave que deben suceder antes de que se complete el plan divino para Israel y la humanidad. La profecía se divide en 3 secciones principales. 1. Las primeras 7 semanas, 49 años. Gabriel le dice a Daniel que los primeros 7 períodos de 7 años, es decir, 49 años, corresponden al tiempo que se tomaría para la reconstrucción de Jerusalén después del exilio babilónico. Este es un periodo de restauración física y política para Israel, en el cual se reconstruirían las murallas de Jerusalén y se restablecería el templo. Esta fase histórica se cumple con la reconstrucción llevada a cabo por Nehemías y Esdras después del regreso del exilio. 2. Las siguientes 62 semanas, 434 años. Luego, Gabriel explica que después de estas primeras 7 semanas, habrá un largo periodo de 62 semanas, 434 años, en el que la ciudad de Jerusalén y el templo serán reconstruidos, pero también estarán marcados por tiempos de angustia y oposición. Este periodo cubre los siglos entre el regreso del exilio babilónico hasta la llegada del Mesías. Durante estos años, Israel experimentará tanto restauración como problemas, incluyendo el dominio de imperios extranjeros, como el griego y el romano, sobre la región. Este período culmina con la llegada del Mesías príncipe, el cual es la figura central de la profecía. Los cristianos interpretan esta parte como la llegada de Jesús, quien se presenta como el Mesías prometido. 3. La última semana, 7 años. La última semana, que se refiere a un período de 7 años, es la parte más intrigante de la profecía. Gabriel le dice a Daniel que durante este período, el príncipe que ha de venir, muchos interpretan esto como una referencia al anticristo, hará un pacto con muchos por una semana, 7 años. Pero en la mitad de la semana, es decir, después de 3,5 años, quebrará ese pacto y se producirá una gran tribulación. La mitad de la semana está asociada con el período conocido como la Gran Tribulación, un tiempo de angustia y persecución para el pueblo de Dios, seguido por la intervención divina y la victoria final sobre el mal. El papel del Mesías. Lo crucial de esta profecía es el papel central del Mesías. En el versículo 26, Gabriel le revela a Daniel que después de las 69 semanas, 483 años, el Mesías será cortado, lo que es interpretado por los cristianos como una referencia a la crucifixión de Jesús. Este evento crucial marca el punto de quiebre en la historia de la humanidad.
La muerte de Jesús, como sacrificio por los pecados del mundo, abre el camino para la salvación. Este acto de sacrificio no solo marca el fin del pecado y la rebelión, sino que también es el inicio de una nueva era en el plan divino, la era del Evangelio, la predicación de la salvación a todos los pueblos. En la profecía de las 70 semanas, podemos ver cómo todo el plan redentor de Dios se va revelando de manera progresiva, desde la restauración de Jerusalén hasta la llegada de Cristo y finalmente hasta el fin de los tiempos. La interpretación de la última semana, el último periodo de la profecía, los 7 años, es generalmente interpretado como un tiempo futuro, relacionado con la segunda venida de Cristo y el establecimiento del reino de Dios en la tierra. Muchos estudiosos creen que esta última semana corresponde al tiempo de la gran tribulación, cuando el anticristo surgirá y tratará de dominar el mundo, persiguiendo a los creyentes. Sin embargo, este periodo no será eterno, ya que culminará con el regreso de Jesús, quien derrotará al mal y establecerá su reino eterno. Relevancia para hoy. La profecía de las 70 semanas nos ofrece una visión profunda del plan de redención de Dios. Aunque se refiere a eventos que ocurrieron hace siglos, también tiene un claro paralelismo con los eventos futuros, particularmente con la segunda venida de Cristo y el juicio final. Esta profecía nos recuerda que la historia está en las manos de Dios y que aunque los tiempos de sufrimiento y persecución puedan ser parte del proceso, la victoria final será de Él. Nos invita a vivir con esperanza y expectación, sabiendo que el plan divino se está cumpliendo. Para los cristianos, esta profecía también subraya la importancia de Jesús como el Mesías prometido y cómo su sacrificio abrió el camino para la redención. Este entendimiento nos llama a vivir en obediencia y fidelidad a Él, esperando su regreso con fe y paciencia. La visión de los reyes del norte y del sur, Daniel 11. Introducción a la visión de los reyes del norte y del sur. El capítulo 11 de Daniel presenta una de las visiones más detalladas y complejas de todo el libro. Esta profecía se extiende desde el tiempo de Daniel hasta el futuro y describe los conflictos entre los reinos del norte y del sur que surgieron después de la división del imperio de Alejandro Magno. Estos reinos, que fueron gobernados por los sucesores de Alejandro, conocidos como los Seleucidas, reinos del norte, y los Ptolemaicos, reinos del sur, fueron el escenario de una serie de luchas y enfrentamientos políticos y militares que marcaron la historia de esa región. Aunque muchos de los detalles de esta profecía ya se han cumplido en la historia, también contiene una proyección hacia el futuro, culminando en la figura del Rey insolente. Muchos interpretan esto como el anticristo, que perseguirá al pueblo de Dios y que finalmente será derrotado por la intervención divina. Los reyes del norte y del sur. La profecía comienza con una descripción de las luchas entre los reinos del norte y del sur. A medida que avanzamos en los versículos, la visión se vuelve cada vez más específica y detallada. Durante varios siglos después de la muerte de Alejandro Magno, la región fue gobernada por dos dinastías principales: la dinastía Seleucida en el norte, basada en Siria, y la dinastía Ptolemaica en el sur, Egipto. Estos dos reinos se enfrentaron repetidamente, y las descripciones de las batallas y alianzas entre ellos son tan detalladas que muchos estudiosos consideran que esta parte de la profecía se cumplió con precisión histórica. Reino del Sur, Egipto. El Reino del Sur estuvo gobernado inicialmente por los Ptolomeos, una familia que gobernaba Egipto después de la muerte de Alejandro Magno. Las luchas entre los Ptolomeos y los Seleucidas fueron frecuentes, y la profecía de Daniel describe con detalle los altibajos de esta lucha. Por ejemplo, en el versículo 5,
se hace referencia a las alianzas y los enfrentamientos entre los reyes de estos dos reinos, reflejando las complejas relaciones diplomáticas que caracterizaron el período. Reino del Norte, Siria. El Reino del Norte fue dominado por la dinastía Seleucida, cuya base de poder estaba en Siria. Estos reyes también estuvieron involucrados en constantes conflictos con los Ptolomeos, buscando expandir su dominio en la región. Daniel describe cómo los conflictos entre ambos reinos generaron períodos de paz seguidos de intensas batallas. La entrada de Antíoco Epífanes. Uno de los puntos culminantes de esta profecía se refiere a la figura de Antíoco IV Epífanes, un rey seleucida conocido por su persecución al pueblo judío. Daniel predice que un rey del norte se levantaría y destruiría la ciudad y el santuario, lo que claramente se refiere al ataque de Antíoco a Jerusalén en el año 167 a.C. Durante este ataque, Antíoco profanó el templo de Jerusalén, poniendo una estatua de Zeus en el altar y persiguiendo a los judíos que se negaban a adorarla. Este acto de sacrilegio fue tan abominable que se convirtió en un punto de referencia para los tiempos de la abominación desoladora, mencionados en otras partes de la Biblia. Antíoco se presenta en la profecía de Daniel como una figura que simboliza el poder del mal, que persigue al pueblo de Dios y profana lo santo. Su actuación se ve como una prefiguración de lo que sucederá con el anticristo, que en los últimos tiempos hará lo mismo al intentar exterminar a los creyentes y profanar lo que es sagrado. El rey insolente, el anticristo. A medida que la visión avanza, Daniel también describe la aparición de un rey insolente, que es interpretado comúnmente como una figura mesiánica futura, conocida como el anticristo. Este rey es descrito como una persona que no tiene respeto por los dioses, que se exalta por encima de todo y que llevará al mundo hacia la rebelión final contra Dios. Este rey no solo se levanta contra el pueblo de Israel, sino contra Dios mismo. Este personaje encarna el mal absoluto y será el líder de la última gran persecución contra el pueblo de Dios antes del regreso de Cristo. En el versículo 36 se dice que este rey hará según su voluntad, se exaltará a sí mismo y se opondrá a todo lo que es sagrado. Esta descripción encaja con la figura del anticristo, quien será una figura carismática capaz de engañar a muchos, pero cuyo fin será su derrota definitiva. La batalla final y la intervención divina. La visión culmina con una serie de eventos que revelan la intervención directa de Dios en los últimos tiempos. Después de la persecución del rey insolente, habrá una confrontación final en la que Dios intervendrá directamente para derrotar a los poderes del mal. El rey insolente y sus seguidores serán derrotados por la mano de Dios, y el reino de Dios se establecerá de manera eterna. En esta parte de la profecía, Daniel es consolado con la certeza de que el mal no tendrá la última palabra. Aunque el pueblo de Dios será perseguido y habrá tiempos de gran angustia, la victoria final es de Dios. El reino eterno de Dios reemplazará todos los reinos humanos y la paz será establecida para siempre. Relevancia para hoy. Aunque gran parte de esta profecía se refiere a eventos que ya ocurrieron, como las luchas entre los Ptolomeos y los Seleucidas, también apunta hacia eventos futuros. La figura del anticristo, con su intento final de subyugar al pueblo de Dios y desafiar a Dios mismo, es un recordatorio para los creyentes de que, aunque enfrentemos persecuciones y tribulaciones, la victoria final pertenece a Dios. Además, el hecho de que Daniel haya recibido esta visión en tiempos de incertidumbre y persecución muestra que, incluso cuando parece que el mal prevalece, Dios tiene el control de la historia.
La visión de la batalla final y la intervención divina nos recuerda que debemos perseverar en la fe, sabiendo que, al final, el reino de Dios será el que prevalezca. La visión de Daniel sobre los reyes del norte y del sur nos recuerda la lucha constante entre el bien y el mal a lo largo de la historia. Hoy, como creyentes, podemos sentirnos desanimados por las injusticias y las dificultades que enfrentamos, pero debemos recordar que la victoria final es de Dios. La persecución y las dificultades no tienen la última palabra. Como en la profecía, debemos mantener nuestra esperanza en la intervención de Dios y en su reino eterno, la resurrección y el fin de los tiempos. Daniel 12. La visión final de Daniel. El capítulo 12 de Daniel es el cierre de una serie de visiones apocalípticas que el profeta ha recibido. Después de haber visto las diversas naciones y reinos que gobernarán la tierra, así como las luchas y los tiempos de tribulación que vendrán, Daniel ahora recibe una visión final que aborda el futuro de la humanidad, especialmente en relación con el juicio final, la resurrección de los muertos y el destino de los justos y los malvados. Este capítulo no solo nos ofrece un vistazo al fin de los tiempos, sino que también nos proporciona una esperanza eterna, un consuelo para los fieles y un aviso para aquellos que rechazan a Dios. Es una llamada a la perseverancia en la fe, aún en medio de la persecución y las dificultades. La gran tribulación. En los primeros versículos de Daniel 12, el ángel le habla a Daniel sobre un tiempo de angustia sin igual, un período de gran tribulación que no se ha visto desde que comenzó el mundo. Este tiempo de tribulación es interpretado por muchos como el período final de sufrimiento y persecución, conocido en otras partes de la Escritura como la Gran Tribulación. Durante este período, el pueblo de Dios será sometido a pruebas y persecuciones, y muchos enfrentarán la muerte por su fe. El versículo 1 dice: «En ese tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo». Miguel, el arcángel, es presentado como el protector de los fieles en este tiempo de angustia. La referencia a Miguel levantándose es una señal de que Dios, en su misericordia, no abandonará a su pueblo en los momentos más oscuros. A pesar de la tribulación, Dios tiene el control y su poder será manifestado. La resurrección de los muertos. En este capítulo, Daniel también recibe una revelación clave sobre la resurrección de los muertos. En el versículo 2, el ángel le dice: «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna». Este versículo establece claramente que la resurrección no será solo para los justos, sino también para los malvados. La resurrección de los muertos es un tema central en la teología cristiana, y aquí se nos da una visión temprana de este evento tan esperado. Los justos, aquellos que han permanecido fieles a Dios, serán resucitados para recibir la vida eterna, mientras que los malvados serán resucitados para enfrentar juicio y condena eterna. Esta enseñanza es consistente con lo que se revela en el Nuevo Testamento, donde Jesús también habla de la resurrección de los muertos, diciendo que todos los que están en los sepulcros oirán su voz, unos para resurrección de vida y otros para resurrección de condenación. Juan 5, 28, 29. El destino de los justos y los malvados. A continuación, Daniel es informado sobre el destino final de los justos y los malvados. Los justos, aquellos que han perseverado en la fe, brillarán como el resplandor del firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Petto 3. Este es un símbolo de la gloria que recibirán en el reino de Dios, una recompensa eterna por su fidelidad.
Por otro lado, aquellos que han seguido el camino del mal serán para vergüenza y confusión eterna. Esta distinción entre el destino de los justos y los malvados subraya la seriedad de las decisiones que tomamos en esta vida. Cada uno de nosotros será resucitado y juzgado, y el juicio se basará en nuestras obras y en nuestra relación con Dios. El secreto del libro. En los siguientes versículos, Daniel es instruido a sellar las palabras de la profecía hasta el tiempo del fin. Esto indica que algunos de los detalles de esta profecía permanecerían ocultos hasta que llegara el momento adecuado para su cumplimiento. La idea de sellar el libro se refiere a que ciertos aspectos del plan de Dios solo se revelarán completamente en el futuro cuando se acerque el tiempo del fin. Esto también nos habla de la necesidad de vivir en fe y obediencia, incluso cuando no entendemos todos los detalles del plan divino. Confiamos en que, en el debido tiempo, Dios revelará todo lo que necesitamos saber, y lo que no entendemos ahora será comprendido cuando llegue el momento. El número de los días. A continuación, Daniel se interesa por la duración de los eventos descritos en la visión. En respuesta se le da una cifra, 1290 días y 1335 días. B. 11-12. Estos números son interpretados de diversas maneras, pero lo importante es que simbolizan un tiempo determinado que debe cumplirse antes de que el juicio final tenga lugar y el reino de Dios se establezca. Aunque estos números no deben tomarse de manera literal, sí nos enseñan que los planes de Dios están perfectamente orquestados y que todo sucederá en el tiempo justo. Los creyentes deben perseverar, confiando en que, aunque no sabemos el día ni la hora, la promesa de Dios es segura. Él será fiel para cumplir su palabra. El final de la visión. El capítulo 12 concluye con un mensaje de aliento y esperanza para Daniel. Dios le dice que él mismo descansará, pero que se levantará para recibir su recompensa al final de los días. Esta promesa de resurrección no solo se aplica a Daniel, sino a todos los fieles que siguen a Dios. Al final de la historia, los justos serán recompensados con la vida eterna en la presencia de Dios, mientras que los malvados enfrentarán el juicio eterno. Este es un recordatorio claro de que nuestra vida tiene un propósito eterno. Aunque pasemos por dificultades y tribulaciones, nuestra esperanza debe estar en la promesa de la vida eterna que Dios tiene preparada para los que le son fieles. Relevancia para hoy. La visión final de Daniel nos habla de la esperanza de la resurrección, el juicio final y la promesa de un reino eterno para aquellos que permanecen fieles a Dios. En un mundo lleno de sufrimiento, injusticia y persecución, este capítulo ofrece consuelo y fortaleza, recordándonos que el mal no tendrá la última palabra. Para los creyentes hoy, este mensaje es un llamado a mantener nuestra fe firme y a vivir con la esperanza de la resurrección. Sabemos que aunque enfrentemos tribulaciones, nuestra recompensa está asegurada en Cristo. Además, esta visión nos desafía a ser conscientes del juicio final y a vivir de manera que nuestra vida refleje nuestra esperanza en la eternidad. La visión de la resurrección y el juicio final nos insta a vivir con una perspectiva eterna. Cuando enfrentemos dificultades o sufrimientos, debemos recordar que nuestra esperanza no está en esta vida, sino en la vida eterna que nos espera. Este conocimiento nos da la fuerza para perseverar y vivir con propósito, sabiendo que, al final, el reino de Dios será establecido para siempre. Lecciones y aplicaciones prácticas de las visiones de Daniel. Las visiones de Daniel ofrecen una perspectiva profunda sobre el plan divino para la humanidad, las luchas entre el bien y el mal y la certeza de la victoria final de Dios. A lo largo de sus profecías se nos revelan detalles sobre los futuros imperios, el papel de los pueblos de Dios
y la culminación de la historia en la venida del Mesías y el establecimiento de su reino eterno. Sin embargo, estas visiones no son solo eventos históricos y futuros, también contienen lecciones espirituales y principios prácticos que siguen siendo relevantes para nosotros hoy. A medida que reflexionamos sobre el libro de Daniel, es fundamental aplicar sus enseñanzas a nuestra vida cotidiana. 1. La soberanía de Dios. Una de las lecciones más importantes que podemos aprender de las visiones de Daniel es la soberanía absoluta de Dios sobre toda la historia. Aunque Daniel vivió en una época de exilio y sufrimiento, sus visiones le mostraron que, aunque los imperios humanos parecían dominar la escena, era Dios quien estaba controlando los eventos. En la visión de las bestias y el reino eterno, vemos que aunque los imperios terrenales surgen y caen, el reino de Dios permanece para siempre. Para los cristianos hoy, esta enseñanza es un recordatorio de que, aunque el mundo esté lleno de caos, injusticia y sufrimiento, Dios sigue estando en control. Ninguna circunstancia está fuera de su alcance, y su plan se cumple de manera perfecta. Debemos confiar en que al final la soberanía de Dios será evidente para todos, y su reino prevalecerá. Cuando nos enfrentamos a la incertidumbre o a situaciones que parecen estar fuera de control, recordemos que Dios tiene el control absoluto. Podemos descansar en su soberanía y confiar en que su plan es bueno, aunque no siempre entendamos todos los detalles. 2. La importancia de la fidelidad en medio de la persecución. Las visiones de Daniel también nos enseñan sobre la importancia de la fidelidad en tiempos de prueba y persecución. En la historia de Daniel, él y sus compañeros fueron exiliados en una tierra extranjera y tuvieron que enfrentarse a una cultura y una política que a menudo se oponían a su fe. Sin embargo, nunca comprometieron su lealtad a Dios. La famosa historia de los 3 jóvenes hebreos en el horno de fuego, Daniel 3, y la de Daniel en el foso de los leones, Daniel 6, son ejemplos claros de cómo la fidelidad a Dios es recompensada, incluso en las circunstancias más adversas. En las visiones de Daniel, vemos que, aunque habrá momentos de gran tribulación y persecución, Dios recompensará a los que permanecen fieles. La promesa de un reino eterno y de la resurrección para los justos nos da esperanza en medio de las pruebas. La vida cristiana no está exenta de dificultades y el sufrimiento es una realidad para muchos creyentes alrededor del mundo. La lección de Daniel nos enseña que, sin importar lo que enfrentemos, debemos mantener nuestra fidelidad a Dios. Nuestro llamado es a perseverar, sabiendo que nuestra recompensa está asegurada en su reino. 3. La esperanza en la resurrección. La resurrección de los muertos, un tema clave en el capítulo 12, es una de las enseñanzas más esperanzadoras del libro de Daniel. En medio de las tribulaciones, Daniel nos ofrece una visión de lo que sucederá al final. Los justos serán resucitados para vida eterna, mientras que los malvados enfrentarán la vergüenza y la condenación. Esta visión no solo revela la justicia de Dios, sino también la esperanza de que los que sufren por causa de su fe serán recompensados en el futuro. Para los cristianos, la resurrección es una promesa central. Jesús mismo resucitó de entre los muertos, demostrando que la muerte no tiene la última palabra. Los creyentes en Cristo tienen la seguridad de que, al final de los tiempos, seremos resucitados para estar con Él para siempre. La esperanza en la resurrección nos da la fuerza para enfrentar las dificultades y el sufrimiento en esta vida. Sabemos que la muerte no es el final, sino un paso hacia la eternidad con Dios. Esta certeza nos permite vivir con una perspectiva eterna, sabiendo que nuestros esfuerzos y sacrificios por seguir a Cristo no son en vano. 4.
La necesidad de mantenerse firmes en la fe. En las visiones de Daniel se nos revela que habrá tiempos de gran angustia cuando el pueblo de Dios será perseguido y atacado. Sin embargo, la fidelidad y la perseverancia en la fe son esenciales para recibir la recompensa eterna. En el capítulo 12, el ángel le dice a Daniel que los que permanezcan firmes en la fe brillarán como el resplandor del firmamento. Esta imagen de brillar refleja el honor y la gloria que los fieles recibirán en el reino de Dios. El mensaje es claro: no importa cuán difíciles sean las pruebas, debemos mantenernos firmes en nuestra fe en Cristo. La recompensa será gloriosa y eterna. Dios tiene un propósito divino para cada uno de nosotros, y al mantenernos firmes podemos experimentar la victoria sobre el mal. La vida cristiana está llena de desafíos, pero debemos recordar que no estamos solos. Dios nos da la fortaleza para permanecer firmes en nuestra fe. Cuando las dificultades lleguen, debemos seguir adelante con la seguridad de que Dios recompensará nuestra fidelidad. 5. La promesa de la victoria final de Dios. Uno de los aspectos más poderosos de las visiones de Daniel es la promesa de la victoria final de Dios sobre el mal. Aunque la visión describe períodos de sufrimiento y tribulación, el mensaje es claro: el mal será derrotado y el reino de Dios será establecido para siempre. Al final de la historia, Cristo regresará y llevará a cabo el juicio final. Los justos heredarán el reino eterno, mientras que los malvados serán condenados. Este es un mensaje de esperanza para los creyentes. Aunque enfrentemos pruebas, sabemos que al final Dios tendrá la victoria. Las visiones de Daniel nos invitan a vivir con esa certeza, sin perder de vista que el mal no tendrá la última palabra. Vivir con la esperanza de la victoria final de Dios nos da un propósito. Aunque enfrentemos dificultades, debemos mantener nuestros ojos puestos en la promesa de la victoria de Cristo. Esta esperanza nos permite vivir con valentía, sabiendo que, al final, todo será restaurado y redimido. 6. La urgencia de vivir en obediencia. Finalmente, las visiones de Daniel nos muestran la importancia de vivir en obediencia a Dios. Aunque los detalles de las profecías pueden parecer distantes, la llamada a vivir conforme a la voluntad de Dios es inmediata y relevante. Las visiones nos invitan a preparar nuestros corazones para lo que está por venir, manteniéndonos firmes en la fe, obedeciendo a Dios y viviendo de acuerdo con su palabra. Cada día es una oportunidad para vivir en obediencia a Dios. Las visiones de Daniel nos desafían a ser diligentes en nuestra vida espiritual, a crecer en nuestra relación con Él y a compartir el mensaje de esperanza con los demás. Vivir con la conciencia de que los tiempos finales se acercan nos impulsa a vivir con propósito y en obediencia a su voluntad. La relevancia eterna de las visiones de Daniel para hoy. A lo largo de este estudio profundo de las visiones de Daniel, hemos explorado una serie de revelaciones fascinantes y poderosas que no solo nos proporcionan una visión clara de la historia y los eventos futuros, sino que también nos brindan lecciones espirituales que siguen siendo cruciales para nuestra vida hoy. El libro de Daniel, aunque escrito en un contexto muy diferente al nuestro, sigue siendo un mensaje vivo y relevante para los creyentes modernos. Este último capítulo se enfoca en la relevancia eterna de las visiones de Daniel, cómo podemos aplicar sus lecciones en nuestra vida diaria y por qué es tan importante entender las profecías de este libro en el contexto del presente y el futuro. Al integrar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, podemos caminar con una fe más firme, un propósito más claro y una esperanza renovada. Las visiones de Daniel nos muestran cómo los imperios humanos, aunque poderosos, son transitorios y limitados.
A través de la imagen de las bestias y los metales del sueño de Nabucodonosor, Daniel 2, vemos que incluso los reinos más grandiosos, como el de Babilonia, tienen un fin. Esta visión subraya la fragilidad de los poderes terrenales, que pueden parecer invencibles en su momento, pero que están destinados a caer. El reino eterno de Dios, representado por una piedra que destruye todos los reinos humanos y crece hasta llenar toda la tierra, es la verdadera esperanza. Este reino no será derrotado ni reemplazado, y es eterno. La visión nos recuerda que aunque vivimos en un mundo que está gobernado por sistemas humanos, debemos mantener nuestros ojos puestos en el reino de Dios, que es el único que realmente perdurará. Vivimos en una era donde muchos buscan el poder y el éxito en los sistemas terrenales. Sin embargo, las profecías de Daniel nos llaman a enfocar nuestras vidas en lo eterno. Debemos poner nuestra esperanza y nuestra confianza en el reino de Dios, sabiendo que Él es el único soberano que permanecerá para siempre. A través de las historias de Daniel y sus amigos y de las visiones que recibió, se nos enseña una lección vital. La fidelidad a Dios es la clave para la victoria eterna. Daniel y sus compañeros enfrentaron persecución, desafío y prueba en Babilonia, pero nunca comprometieron su fe. Su ejemplo nos recuerda que debemos mantener nuestra integridad y lealtad a Dios, sin importar cuán difícil sea la situación. Las visiones de Daniel también muestran que los tiempos de angustia y tribulación serán una realidad para los creyentes en los últimos tiempos. Sin embargo, la promesa es que aquellos que permanezcan firmes en su fe serán recompensados con una gloria eterna. Esto nos anima a seguir adelante incluso cuando los tiempos sean difíciles, porque sabemos que nuestra recompensa no está en esta vida, sino en la eternidad. Hoy en día, la fe de muchos cristianos es probada en medio de la persecución, la duda y las dificultades. Las enseñanzas de Daniel nos animan a no rendirnos. La perseverancia en la fe nos conecta con una promesa de recompensa que está más allá de cualquier tribulación temporal. Uno de los aspectos más esperanzadores de las visiones de Daniel es la enseñanza sobre la resurrección. En Daniel 12 se nos asegura que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Este es un mensaje claro de que la muerte no es el fin y que todos seremos resucitados para enfrentar el juicio final. Este tema de la resurrección es central en la fe cristiana. Jesús mismo resucitó de entre los muertos y nos prometió que los que creen en Él también resucitarán. La resurrección es la esperanza de los creyentes, que nos asegura que no importa cuán difícil sea la vida, ni cuán grave sea el sufrimiento, hay una vida eterna que nos espera. Vivir con la esperanza de la resurrección nos da una perspectiva completamente nueva sobre la vida. Cuando enfrentamos la muerte, el sufrimiento o el dolor, podemos recordar que estos son solo momentos temporales en comparación con la eternidad que Dios tiene reservada para nosotros. Esta esperanza debe influir en nuestra forma de vivir y de enfrentar las dificultades. Las visiones de Daniel también nos desafían a estar preparados para el regreso de Cristo. Aunque muchas de las profecías de Daniel se referían a eventos históricos específicos, también apuntan a la futura venida de Cristo, cuando Él traerá juicio y establecerá su reino eterno. La expectativa del regreso de Cristo debe ser una parte fundamental de nuestra vida espiritual. En Daniel 12:12 se menciona una bendición para aquellos que esperan con paciencia la venida de Dios. Esta visión de un futuro glorioso debe motivarnos a vivir vidas santas y fieles, esperando con esperanza la vuelta de nuestro Salvador. Es vital vivir con una mentalidad de anticipación. El regreso de Cristo es una realidad que debe afectar nuestra manera de vivir en el presente,
Como creyentes, debemos estar preparados, mantenernos vigilantes y actuar como si cada día pudiera ser el día en que Cristo regrese. Vivir con esta perspectiva nos lleva a ser más diligentes en nuestra vida cristiana, en nuestra obediencia y en nuestra evangelización. Uno de los mensajes clave de las visiones de Daniel es que Dios tiene un propósito claro y soberano en la historia. Aunque a menudo no comprendemos completamente los caminos de Dios, podemos confiar en que Él está trabajando en todas las circunstancias para cumplir su voluntad. La historia de Daniel y sus amigos, así como las visiones que él recibió, muestran cómo Dios controla todos los eventos, incluso cuando los reinos humanos parecen estar fuera de control. Este principio se aplica a nuestras vidas individuales también. Aunque no siempre entendemos los propósitos de Dios, podemos confiar en que Él tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. La fidelidad a Dios, la obediencia y la perseverancia son claves para ver cómo su plan se cumple a través de nuestras vidas. Al enfrentar dificultades o preguntas sobre el propósito de nuestras vidas, podemos encontrar consuelo en saber que Dios tiene el control total de nuestra historia. Debemos seguir confiando en su soberanía, sabiendo que, aunque no entendemos todo, Él está guiando nuestra vida hacia su glorioso propósito. Conclusión final. Las visiones de Daniel nos ofrecen una perspectiva profunda y duradera de lo que está por venir. Nos desafían a vivir con una fe firme, a mantener nuestra esperanza en la resurrección y en la vida eterna, y a estar preparados para el regreso de Cristo. Aunque los tiempos de tribulación son inevitables, el mensaje central de Daniel es claro. Al final, Dios es el Rey soberano y su reino será eterno. A medida que vivimos con la esperanza de esta victoria final, debemos esforzarnos por vivir de acuerdo con los principios de la Escritura, ser fieles a Dios y mantener nuestra mirada fija en el reino que no pasará. Las visiones de Daniel no son solo profecías sobre el futuro, sino también principios prácticos para la vida diaria que deben guiarnos hoy y siempre.